La genética es la rama de la biología que estudia la herencia y la variación de los caracteres en los seres vivos. En otras palabras, se ocupa de cómo las características, rasgos, se transmiten de padres a hijos y cómo estas características pueden variar. Examina los genes, las unidades básicas de la herencia, y cómo estos genes se organizan en el genoma, el conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo. En términos sencillos, la genética intenta responder preguntas como: ¿por qué los hijos se parecen a sus padres? ¿Cómo se transmiten las enfermedades hereditarias? ¿Cómo evolucionan las especies a lo largo del tiempo? Divisiones de la genética. La genética es un campo amplio y diverso que se puede dividir en varias ramas o áreas de estudio, aunque a menudo hay superposición entre ellas. Algunas de las principales divisiones son: genética clásica o mendeliana. Se centra en el estudio de la herencia de los caracteres observables, fenotipos, y en las leyes de la herencia propuestas por Gregor Mendel. Utiliza cruces experimentales para determinar cómo se transmiten los genes y cómo interactúan entre sí. Analiza los patrones de herencia, como la dominancia, la recesividad, la segregación y la recombinación. Genética molecular. Estudia la estructura, función y regulación de los genes a nivel molecular. Investiga la composición química del ADN y el ARN, los mecanismos de replicación, transcripción y traducción, y la regulación de la expresión génica. Utiliza técnicas como la secuenciación de ADN, la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y la ingeniería genética. Genética de poblaciones. Estudia la variación genética dentro y entre poblaciones de organismos. Analiza la frecuencia de los genes y los genotipos en las poblaciones y cómo cambian a lo largo del tiempo debido a factores como la selección natural, la deriva genética, la mutación y la migración. Es fundamental para comprender la evolución y la adaptación de las especies. Genética cuantitativa. Estudia la herencia de los caracteres cuantitativos, que son aquellos que varían de forma continua, por ejemplo, la altura, el peso, la presión arterial. Utiliza métodos estadísticos para analizar la contribución relativa de los genes y el ambiente a la variación fenotípica. Es importante en la agricultura, la medicina y la cría de animales. Genética del desarrollo. Estudia cómo los genes controlan el desarrollo embrionario y la formación de los órganos y tejidos. Investiga los mecanismos de diferenciación celular, morfogénesis y organogénesis. Es fundamental para comprender las malformaciones congénitas y el cáncer. Genómica. Estudia el genoma completo de los organismos, incluyendo la estructura, organización, función y evolución de los genes y otras secuencias de ADN. Utiliza técnicas de secuenciación de alto rendimiento, NGS, y bioinformática para analizar grandes cantidades de datos genómicos. Tiene aplicaciones en medicina, agricultura, conservación y muchas otras áreas. Citogenética. Estudia la estructura y función de los cromosomas. Analiza las alteraciones cromosómicas, numéricas y estructurales, y su relación con enfermedades. Utiliza técnicas como el cariotipo y la hibridación in situ fluorescente, FISH. Otras ramas o áreas relacionadas. Genética humana, se centra en el estudio de la herencia y la variación genética en los seres humanos. Genética médica, aplica los principios de la genética al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades hereditarias. Ingeniería genética o biotecnología, utiliza técnicas para modificar el material genético de los organismos con fines específicos. Bioinformática, desarrolla herramientas computacionales para analizar datos genéticos y genómicos. Epigenética, estudia los cambios heredables en la expresión génica que no implican alteraciones en la secuencia del ADN. Es importante tener en cuenta que estas divisiones no son mutuamente excluyentes y que a menudo se superponen e interactúan entre sí. La genética es un campo en constante evolución que sigue avanzando gracias al desarrollo de nuevas tecnologías y enfoques de investigación. Warning. 15.1s. Edit. More/Bert. ¿Qué son los genes? Edit. More/Bert. Los genes son las unidades básicas de la herencia. En términos sencillos, un gen es una secuencia específica de ADN que contiene las instrucciones para construir una proteína o una molécula de ARN funcional.
Estas proteínas y moléculas de ARAN desempeñan una amplia variedad de funciones en el cuerpo, que van desde la construcción de estructuras celulares hasta la regulación de procesos metabólicos. Aquí te detallo algunos aspectos claves sobre los genes. 1. Composición. Un gen está compuesto por ADN, ácido desoxirribonucleico, que es una molécula larga y compleja formada por 4 bases nitrogenadas: adenina, A, guanina, G, citosina, C, y timina, T. La secuencia específica de estas bases, A, G, C, T, en el ADN es lo que codifica la información genética. 2. Función. La función principal de un gen es codificar la información necesaria para la síntesis de una proteína o una molécula de ARAN funcional. Proteínas. La mayoría de los genes codifican proteínas. Las proteínas son las máquinas de la célula y realizan una amplia variedad de funciones, como enzimas, catalizan reacciones químicas. Hormonas, actúan como mensajeros químicos. Proteínas estructurales, proporcionan soporte y forma a las células y tejidos. Anticuerpos, defienden el cuerpo contra las infecciones. Proteínas de transporte, transportan moléculas a través de las membranas celulares o en la sangre. ARAN funcional. Algunos genes no codifican proteínas, sino que codifican moléculas de ARAN que tienen funciones importantes en la célula, como ARAN ribosomal, ARNR, forma parte de los ribosomas, las estructuras responsables de la síntesis de proteínas. ARAN de transferencia, ARNT, transporta aminoácidos a los ribosomas para la síntesis de proteínas. ARAN mensajero, ARNM, lleva la información genética del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas. ARAN pequeños no codificantes, miRN, cRN, regulan la expresión de otros genes. 3. Localización. Los genes están organizados en cromosomas, que son estructuras filiformes que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas. Cada cromosoma contiene muchos genes, y la posición específica de un gen en un cromosoma se conoce como su locus. 4. Expresión génica. No todos los genes están activos, es decir, expresados, en todas las células o en todo momento. La expresión génica es el proceso por el cual la información codificada en un gen se utiliza para sintetizar una proteína o una molécula de ARAN funcional. La expresión génica está regulada por una variedad de factores, incluyendo señales ambientales, hormonas y otros genes. 5. Variación génica. La secuencia de ADN de un gen puede variar entre diferentes individuos. Estas variaciones se conocen como alelos. Los alelos pueden dar lugar a diferencias en los caracteres observables, fenotipos, de los individuos. La variación genética es la base de la diversidad en las poblaciones y es esencial para la evolución. 6. Mutaciones. Ocasionalmente, pueden producirse errores en la replicación del ADN, lo que da lugar a mutaciones en los genes. Las mutaciones pueden ser beneficiosas, perjudiciales o neutras. Las mutaciones perjudiciales pueden causar enfermedades genéticas. En resumen, los genes son las unidades fundamentales de la herencia y contienen la información necesaria para construir las proteínas y moléculas de ARAN funcionales que son esenciales para la vida. La forma en que se expresan estos genes determina las características de un organismo. Y las variaciones en los genes son la base de la diversidad genética y la evolución.